Queridos hermanos, celebramos con gran alegría esta solemnidad de la Anunciación, de la Encarnación, donde ciertamente Jesús y la Virgen son los grandes protagonistas. Es una fiesta a la vez mariana y a la vez cristológica, porque en el fondo no hay ninguna fiesta mariana que no sea cristológica. El Concilio ha querido como significar, ¿no?, que las fiestas de la Virgen en el fondo siempre tienen ese trasfondo de Cristo, pero es que nosotros no lo dudábamos, porque ya lo sabíamos, ¿no? Aunque tampoco tenemos que avergonzarnos de querer a la Virgen y de fijarnos en un día como hoy en ella, que es ciertamente pues el momento más hermoso, ¿no? Si una mujer es hermosa cuando está embarazada, cuando es madre, pues mucho más cuando es nuestra madre. El que lleva dentro es nada más y nada menos que Dios. Y esta mujer está llena de humildad y de pureza, como tantas veces hemos contemplado en los ejercicios, ¿verdad? Este pasaje de la Encarnación, que tenemos la suerte de meditar tranquilamente en ejercicios, y San Ignacio, como saben, nos propone esas tres miradas, ¿no? Esa mirada de Nazaret, que normalmente suele ser la mirada que más nos encandila, donde vemos como el ángel, según este evangelio que acabamos de proclamar, se presenta ante esta criatura, ¿no?, la Virgen, y le pide, ¿no?, su consentimiento. Pero las otras dos miradas también, ¿no?, que son, pues también dan mucho que meditar y que contemplar. La mirada de la Trinidad, que se inclina hacia el mundo, y esa es la tercera mirada de un mundo que está, como dice literalmente San Ignacio, ¿no?, que están en tanta diversidad, así en trajes como en actitudes, unos blancos, otros negros, unos en paz, otros en guerra, unos llorando, otros riendo, unos sanos y otros enfermos. Y dice en otro momento, viendo que todos descendían al infierno. Yo creo que estas tres miradas siguen siendo las tres miradas que podemos hoy en día contemplar, ¿no? Si miramos el mundo, y no hace falta ser muy perspicaz cuando uno viene el sábado por la mañana y ve cómo está simplemente en las calles, no hay que mirar mucho más allá, ¿no? O sea, vemos que efectivamente al final este descenso a los infiernos continúa hoy en día. Y en la conversación, ¿no?, con nuestro día a día, ¿no?, con las personas que nos rodean, pues pasa lo mismo, ¿no? Vosotros, las familias, ¿no? Me imagino que conversando, ¿no?, con otras personas, otras familias, ¿no?, veis cómo hay muchos hermanos nuestros que descienden a los infiernos. Los que estamos en contacto con los jóvenes vemos cómo el mundo sigue descendiendo al infierno. El fin de semana pasado, tuve una convivencia con jóvenes de confirmación, invité a un youtuber famoso y luego le tuve que llevar a casa. Y cuando volví de traer a Enrique, pues uno de los chicos me asaltó y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y digo, hombre, pues si son las tantas de la noche, tenía que ir a Madrid y volver desde el Escorial, ¿qué quieres decirme? Y me fui un momento y me dijo, padre, es un chico que tenía problemas. En la directora de estudios, ¿no?, me había dicho que tenía problemas porque estaba encerrado en sí mismo y no era capaz. Y ciertamente el primer día que le conocí, este chico iba con las gafas de sol, con los auriculares puestos en el coche, algo que es muy habitual hoy en día, pero que a mí me parecía raro, ¿no?, que una convivencia, en una peregrinación se presentase ciertamente tan bloqueado, ¿no?, físicamente, como unos auriculares y unas gafas de sol, ¿no? Pues este chico, cuando volví a las tantas de la noche, que quiere hablar contigo. Y lo que me dijo fue, padre, te doy gracias por estar aquí, porque hasta el día de hoy solamente he estado rodeado de drogas y de suicidio. A mí me impresionó muchísimo cuando me dijo eso, ¿no? Yo, que estaba cansado y quería quitármelo cuanto antes, estoy rodeado de drogas y de suicidio. Nunca nadie más claramente en una frase me ha dicho cómo están los jóvenes hoy en día. Claro, no me extraña que el chico esté cerrado. ¿A qué se va a abrir? A las drogas y al suicidio. Y claro, en clase pues tiene una actitud hermética. Y a la primera de cambio, en cuanto he encontrado un ambiente donde lo que le ofrecen es una conversación, porque lo que había tenido en ese rato que yo me había ido a llevar a Enrique, pues era una conversación con una persona en la cual podía quitarse todos los escudos, ¿no?
ver cómo el mundo desciende a los infiernos. No quiero decir nada si empezamos a hablar de las familias, ¿no? Vosotros que tenéis contacto con familias, ¿cómo está el mundo de la familia? Que ni siquiera llegan a formalizar el matrimonio, ¿no? Porque no tienen ninguna confianza en el amor. El otro día una persona, ¿no? Un antiguo militante, me decía que había probado lo que era una pareja abierta y que estaba intentando recuperarse, ¿no? De lo que había supuesto para él una pareja abierta, en la cual la otra persona, pues claro, tenía esa concepción de pareja abierta, que hoy en día no se crean que hoy en día los jóvenes están planteándose si tener relaciones antes o después del matrimonio. Estamos al nivel, y esto me lo decía ayer otra persona que había estado de viaje estos días, me decía, el mundo está ahora mismo planteándose, los que tienen mi edad, una persona de 30 años, si tienen pareja abierta o pareja cerrada. Y la mayor parte es propensa a la pareja abierta, como manera de pensar, ¿no? Porque como las relaciones sexuales, ¿no? Dan un hastío, bueno, pues la manera, ¿no? de solucionarlo es eso, ¿no? Y claro, yo no decía nada, me decía esta persona, ¿no? Y este otro militante que había probado eso, pues decía, a mí esto no me gustaba, pero como era lo que me proponía esta persona y yo estaba enamorado de ella, pues intenté, ¿no? Claro, no funcionó, ¿no? Están descendiendo al infierno hoy en día, ¿no? Y por tanto, la mirada de Dios que se inclina no fue hace 2000 años, sigue estando hoy en día, ¿no? Una mirada que se inclina y ve cómo el ser humano se pierde en un intento de llevar su libertad al máximo, olvidando la verdad del ser humano. La verdad, lo que somos, lo que deseamos, lo que queremos, para lo que estamos hechos. La libertad se ha convertido en el máximo exponente de la generación actual. Y uno lo nota, ¿no? Cuando está con estas personas, notan que hay un reclamo de libertad, que hay que darles, que si no les das, de alguna manera se lo toman a su manera, que suele ser de mala manera. Y es difícil dar esa libertad sin que se pierdan, ¿no? Dios nos la dio, pero luego se implicó. Y esto es lo impresionante, ¿no? Que se inclinó no de una manera desde la terraza viendo desde el balcón, sino que envió a su propio Hijo para no llegar aquí y echarnos la bronca, no para llegar aquí y condenarnos, ni siquiera para solucionarlo todo, porque nos siguió dando libertad, sino para llegar aquí y sufrir Él lo que de alguna manera no tenía que haber sufrido. La Virgen María es de alguna manera la que está en medio, ¿no? de esa mirada de Dios que se inclina, ¿no? Y ese mundo en el cual ella vivía, por otra parte, ¿no? Y ella, tan sensible como sería ella, pues sufriría al ver pues las cosas que en su momento vería y que estarían también pues llenas de pecado de alguna manera, ¿no? Y lo hermoso de la Virgen María es que sin dejar de estar en el mundo, en medio del mundo, porque de hecho luego cuando Jesús aparece públicamente, pues nadie prevé que tuviese que destacar, porque viene de una familia normal. Sabemos de dónde viene y su pasado, sus padres son normales. Luego la Virgen María, que estaba metida en el mundo normal, sin embargo llevaba dentro de sí a Dios mismo. De tal manera que ese contraste tan fuerte en el que nosotros también tenemos que vivir, de llevar a Dios dentro de nosotros, por los sacramentos, por los ejercicios, por todas las gracias que recibimos nosotros, luego ciertamente estamos en medio de un mundo que va al infierno. Por eso la Virgen debe ser para nosotros, y debemos de pedirle y suplicarle, ¿no? Que seamos capaces, como ella, de darle sí. Un sí que no es fácil, un sí que es estar encarnado en este mundo, pero sin ser de este mundo, como decía Jesús, ¿no? De estar viendo cómo nuestros compañeros, los del lado nuestro, los compañeros de trabajo, de estudio, de familia, vecinos, están descendiendo al infierno, y nosotros llevar dentro de nosotros a Dios. En otro de los momentos les llevé a los jóvenes a las Carmelitas.
Y cuando estábamos allí hablando y presentándonos tal y cual, pues a uno de ellos le dije, pues nada, preséntate. Estaba bloqueado, no podía hablar. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que siento tanto amor aquí dentro, es que siento tanto amor. Ciertamente nosotros llevamos dentro de nosotros pues lo que llevaba la Virgen María. Por eso San Ignacio, y es muy hermoso, ¿no?, dice al final de esta meditación, ¿no?, de los ejercicios, que contemplemos cómo Nuestra Señora se humilla y da gracias. Lejos de nosotros el creernos mejores que nadie. Al revés, en medio de un mundo así, teniendo la gracia que tenemos de tener a Dios dentro de nosotros, ¿no?, estar tan cuidados por Dios, tan rodeados, ¿no?, humillarnos y dar gracias. Pero, y dice a continuación en el coloquio que pide San Ignacio, pero pedir gracia para, según lo que sintiera en mí, más seguir e imitar al Señor. Luego humillarnos y dar gracias por todo lo que hemos recibido, pero pedir al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Como en esa otra meditación tantas veces hemos meditado, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? De tal manera que nosotros seamos capaces también de llevar a los que están a nuestro lado, las jóvenes parejas, ¿no?, que están perdidas, ¿no?, en los primeros años de matrimonio, los jóvenes que están desorientados completamente en este mundo, seamos capaces de llevar todo ese amor que cuando lo notan, lo sienten y dicen, yo estoy hecho para esto estoy hecho yo. No hace falta darles muchas predicaciones, hace falta ser auténtico, claro, como las carmelitas, ¿no?, que fue impactante, ¿no?, lo que se esperaban y lo que luego recibieron, ¿no?, en ese locutorio, y cómo salieron de encendidos, ¿no?, cuando se encontraron con personas que encarnaban. Pero nosotros no estamos en el convento, no tenemos esa vocación. Tenemos la vocación de estar como la Virgen María a pie de tierra, y quizás es más difícil que el Carmelo, o que un convento, o que un monasterio, porque tenemos que, como la Virgen María, llevar a Dios en nuestro corazón sin perder toda la autenticidad de Dios encarnado, pero en medio de un mundo que ciertamente pues está lleno de pecado, y nosotros no estamos ajenos a él, por desgracia. Pero estamos en medio del mundo, y esa es la vocación de los consagrados, en concreto, de Stabat Mater. Estar como la Virgen al pie de la cruz, porque este mundo ciertamente que es una cruz para nosotros muchas veces, pero poniendo a Dios, llevando ese amor que a los jóvenes y a las jóvenes parejas dicen, esto es, no lo que el mundo me propone, que de primeras uno se da cuenta que no lleva a ninguna parte, ¿no? Un mundo de drogas y de suicidio, como decía este joven, ¿no? Que la Virgen nos consiga ese equilibrio tan difícil, ¿no?, entre estar en medio del mundo pero no ser del mundo, llevar a Dios en nuestro corazón pero estar muy cerca, ¿no?, como Dios, como Jesucristo, ¿no?, de nosotros, hasta el punto de haberse, dice San Pablo, que Jesucristo se hizo pecado. No quiere decir que él pecase, no quiere decir que él cayese en el pecado, pero dando a entender que asumió en su propia carne todo ese sufrimiento que no era suyo, pero que el mundo por el pecado se había merecido, y que él mismo aceptó en su propia carne. Ciertamente que nosotros también no estamos ajenos, ni nosotros mismos, ni nuestra familia, ni los que están más cerca de nosotros, que muchas veces ciertamente sufren las embestidas del diablo, y ese infierno que se cierne sobre el mundo también nos toca de cerca. Pongamos a Dios, no tenemos otra fórmula, sino decir sí, como dijo la Virgen María al ángel, sin saber muy bien cómo se iba a resolver el asunto, más bien dando la sensación de que no se resolvía nada al pie de la cruz, cuando veía que su hijo, que había venido a salvar el mundo según el ángel, estaba muriendo, pero permaneciendo firmes, ¿no?, en la fe, en un proyecto de salvación que se nos escapa a nosotros de las manos completamente, pero que es Dios el que lleva. Ahora bien, nos pide a nosotros colaboración, como se lo pidió a la Virgen María, en medio del mundo, estando cerca de las realidades sufrientes de la familia y de los jóvenes de hoy en día, no escandalizándonos de lo que ellos sufren y del infierno en el que ellos están metidos, porque nosotros no lo haríamos mejor, no lo haríamos mejor. Y son víctimas, tanto los matrimonios como los jóvenes, ¿no?, pero llevándoles a Dios,
que es lo que ellos necesitan, y para eso nosotros tenemos que encarnarlo de una manera que ciertamente creo que ninguno de nosotros estamos a la altura, ¿no? Pero no por eso nos desanimamos, sino todo lo contrario. Le pedimos a la Virgen que día a día siga entusiasmándonos, ¿no?, con este proyecto de salvación que lleva a Dios, pero que colabora con nuestra ayuda, purificando nuestro corazón, como estamos haciendo en la Cuaresma, como queremos hacer en la Cuaresma. A una semana de la Semana Santa tiene que crecer en nosotros el deseo de purificarnos, de dejarle hueco a Dios, de pedir perdón, de humillarnos, todo lo que haga falta, de dar gracias por tantos bienes recibidos, para encarnar todo ese amor que se cierne sobre este mundo que se pierde. Gracias.